Hay un momento que la mayoría de la gente no nota cuando comienza su viaje de manifestación. Es sutil, pero poderoso. El momento en que el ego toma el control silenciosamente, dice: si tan solo trabajo más duro, visualizo más, repito afirmaciones por más tiempo, controlo cada detalle, entonces el universo finalmente me dará lo que quiero. En la superficie suena lógico. Después de todo, toda nuestra sociedad se basa en esta ecuación. Esfuerzo es igual a recompensa. Pero en el campo cuántico, esta ecuación se desmorona. El campo no responde al esfuerzo, responde a la resonancia. Y la ironía es que cuanto más intenta presionar el ego, más vibra en carencia. Cuanto más complica, más bloquea. Lo que crees que te está ayudando a manifestar es en realidad lo que se interpone en el camino. Permíteme ilustrarlo con una historia. Imagina a alguien plantando una semilla. El ego no soporta la quietud de la espera. Quiere pruebas, resultados, control. Así que sigue desenterrando la tierra todos los días para comprobar si la semilla está creciendo. Riega demasiado, reorganiza la tierra, tira del frágil brote antes de que esté listo. ¿Y qué sucede? La semilla nunca tiene la oportunidad de echar raíces. Esto es lo que mucha gente hace con sus deseos. Plantan la intención, pero nunca dejan que el campo haga su parte. Complican en exceso con dudas, control, plazos y comparaciones. Y luego se preguntan por qué nada crece. En la física cuántica, la simplicidad es el principio de la coherencia. Coherencia significa que todo funciona en armonía. Las partículas alineadas, la onda estabilizada, el sistema fluyendo. Cuando tu energía es coherente, el campo la refleja instantáneamente. Pero el ego teme a la simplicidad, no confía en lo fácil, susurra: no puede ser tan simple, tiene que ser más complicado, necesito hacer más, forzar más, demostrar más. Esa es la trampa. El ego prospera en la complejidad. Se siente seguro cuando tiene problemas que resolver, estrategias que analizar, metas que perseguir. Pero al campo no le importan las estrategias, solo le importa la frecuencia. Y la frecuencia se bloquea cuando el ego añade estática. La neurociencia nos muestra por qué. El ego vive en la corteza prefrontal en constante análisis, juicio y predicción. Cuando está hiperactivo, activa el sistema nervioso en modo de lucha o huida. El ritmo cardíaco aumenta, el cortisol inunda el cuerpo y de repente, tu energía es incoherente. Estás transmitiendo miedo, carencia, urgencia. No importa qué palabras digas o qué visualizaciones intentes, la señal que el campo recibe es: no confío, no tengo, no soy suficiente. Y el universo, como un espejo perfecto, te devuelve ese estado. Cuanto más intentas, más persigues, más presionas, más lejana se siente tu manifestación. Las tradiciones espirituales nos han advertido sobre esto durante siglos. Los místicos hablaban del yo pequeño, la falsa identidad obsesionada con el control. Los budistas lo llamaban Maya, la ilusión que te mantiene atrapado. Jesús se refirió a ello como morir a uno mismo para renacer en el espíritu. Maestros modernos como Eckhart Tolle lo describen simplemente como la mente egoica. Todos ellos señalan la misma verdad. El ego no puede crear milagros porque no cree en la facilidad. Solo conoce la lucha, solo conoce la separación. Pero el campo cuántico no es separación, es totalidad, flujo, conexión. Cuando rindes el ego, entras en esa totalidad. Aquí está la paradoja. El ego cree que soltar significa perder el control. Pero en el campo cuántico, soltar es lo que te da el control. El tipo de control que no proviene de la fuerza, sino de la alineación. Piensa en un surfista sobre una ola. El ego quiere controlar el océano, quiere reorganizar la marea, dirigir la corriente, exigir que la ola se mueva de manera diferente. Pero el verdadero maestro no lucha contra la ola, se alinea con ella, la surfea. La ola los lleva,
no porque la forzaran, sino porque se rindieron a su flujo natural. Eso es la manifestación cuántica. El campo es la ola. Tu ego no puede empujarla, pero tu alma puede surfearla. Así que si alguna vez te has preguntado por qué la manifestación se siente pesada, por qué sigues repitiendo prácticas sin resultados, o por qué estás agotado de intentarlo, es porque el ego está complicando en exceso lo que siempre estuvo destinado a ser simple. El campo no te está bloqueando. Tu ego lo está haciendo. Crea condiciones interminables, pasos interminables, resistencia interminable. Mientras que la verdad está justo frente a ti, la alineación no requiere esfuerzo. La coherencia es simple. La resonancia es natural. Y aquí está el bucle abierto que quiero que mantengas. ¿Y si lo más poderoso que podrías hacer por tu manifestación no es añadir más pasos, sino eliminarlos? ¿Y si el bloqueo nunca estuvo fuera de ti, sino dentro del ego que se niega a creer que la facilidad es posible? Quédate conmigo, porque estamos a punto de descubrir por qué el ego se resiste tan fuertemente a la simplicidad y por qué liberarlo es la única manera de entrar en la manifestación cuántica sin esfuerzo. En su esencia, el ego está aterrorizado de la simplicidad. Prospera en problemas que resolver, acertijos que analizar, desafíos que superar. Si las cosas son fáciles, el ego se siente inútil, invisible, irrelevante. Es por eso que en el ámbito de la manifestación, el ego complica en secreto lo que siempre fue diseñado para hacer sin esfuerzo. Susurra: si es tan simple, no puede ser real. Si no estoy luchando, no debo estar haciendo lo suficiente. Y así la gente acumula más rituales, más pasos, más afirmaciones, más control, todo en un intento de satisfacer la adicción del ego a la complejidad. Pero aquí está la verdad. El universo no responde al esfuerzo, responde a la frecuencia. Y la frecuencia nace en la coherencia, no en la complejidad. Albert Einstein dijo una vez: todo debe hacerse tan simple como sea posible, pero no más simple. Él entendía que la naturaleza misma es eficiente. Las leyes de la física no complican, expresan verdades profundas en ecuaciones simples. E y mc2 no es una fórmula larga, es elegancia destilada. De la misma manera, el campo cuántico no requiere rituales elaborados para responderte. Responde a tu estado de ser, tu energía, tu coherencia, tu alineación. El ego, sin embargo, quiere añadir capas de ruido innecesario. Quiere garantías, control, plazos, redes de seguridad, y todo ese ruido distorsiona tu señal. Miremos esto a través de la mecánica cuántica. En experimentos como el de la doble rendija, las partículas se comportan como ondas de probabilidad hasta que son observadas. La observación colapsa la onda en materia. Pero lo fascinante es esto: el colapso no requiere esfuerzo, no requiere fuerza. Ocurre instantánea y naturalmente, tan pronto como la atención se alinea con la posibilidad. Esto es simplicidad a nivel cuántico. Y sin embargo, el ego se niega a creer que pueda ser tan fácil. Quiere inyectar lucha donde no se necesita. Convierte un simple colapso de posibilidad en un complicado proceso de pasos interminables. El Dr. Joe Dispenza explica esto maravillosamente en su trabajo. Dice que la mayoría de las personas son adictas a las emociones familiares de estrés, miedo y control. Sus cuerpos están condicionados a sentirse inseguros a menos que estén haciendo algo. Pero cuando estás constantemente haciendo, estás reforzando una vibración de carencia. Aún no lo tengo, así que debo trabajar más duro para conseguirlo. Esa misma señal mantiene tu deseo distante. La investigación de Dispenza muestra que cuando las personas entran en coherencia corazón-cerebro, cuando liberan el control y simplemente se convierten en el estado de su futuro deseado, el campo responde de inmediato. Ocurren sanaciones. Las sincronicidades inundan. Las líneas de tiempo cambian, no porque hicieran más, sino porque permitieron más.
El ego, sin embargo, interpreta el permitir como debilidad. Dice, si dejo de intentarlo, no pasará nada. Pero la física nos dice lo contrario. La energía fluye por el camino de menor resistencia. La manifestación ocurre a través de la coherencia, no del esfuerzo. Cuando dejas de complicar en exceso, tu energía se vuelve clara, ordenada, magnética. El campo, como un espejo perfecto, te devuelve esa claridad. Pero cuando complicas en exceso, creas estática, distorsión, ruido. El espejo también refleja eso: confusión, retraso, escasez. El ego entonces señala el caos y dice, ves, me necesitas más esfuerzo. Y el ciclo continúa. Las tradiciones espirituales siempre han enseñado que la verdad es simple. Jesús dijo, a menos que os hagáis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños no complican, imaginan, sienten, confían. Su energía es clara, sus corazones coherentes. Es por eso que sus manifestaciones son inmediatas. Viven en la simplicidad. El ego, por otro lado, es como un abogado que nunca deja de discutir. Llena tu mente de condiciones. No puedes ser feliz hasta que esto suceda. No puedes relajarte hasta que tengas pruebas. No puedes confiar hasta que controles todo. Pero el campo no responde a argumentos, responde a la vibración. Y la vibración es más clara cuando es simple. Así que aquí está la paradoja. El ego cree que la complejidad equivale a control, pero en verdad la complejidad equivale a resistencia. La simplicidad equivale a alineación. La complejidad te mantiene atrapado en la supervivencia. La simplicidad te libera hacia la creación. Es por esto que tanta gente lucha con la manifestación. Le han entregado el proceso al ego, dejándolo acumular más y más esfuerzo hasta que la señal es tan ruidosa que el campo no puede responder. Pero aquellos que aprenden a simplificar, a sentir en lugar de forzar, a confiar en lugar de perseguir, a alinearse en lugar de sobrepensar, esos son los que experimentan saltos cuánticos sin esfuerzo. Así que pregúntate honestamente, ¿está tu ego complicando en exceso tu manifestación? ¿Estás añadiendo capas de ritual, duda y control a algo que siempre estuvo destinado a ser natural? Si es así, no estás fallando. Solo estás en la trampa del ego. Y la salida no es más esfuerzo, es menos. Es recordar la elegancia de la simplicidad, porque en el momento en que liberas la necesidad de complejidad del ego, comienzas a ver que el universo siempre ha estado listo. Lo único que faltaba era tu confianza. Quédate conmigo porque a continuación descubriremos la ciencia de sobrepensar, cómo el ego literalmente recablea tu sistema nervioso en modo de supervivencia, y por qué este estado bloquea las mismas manifestaciones que estás tratando de crear. Seamos honestos. ¿Cuántas noches te has quedado despierto dándole vueltas al mismo pensamiento una y otra vez? ¿Cuántas veces has establecido una intención solo para empezar a cuestionar inmediatamente? ¿Cuándo sucederá? ¿Cómo sucederá? Y si no sucede, ese ciclo es el ego en acción. Se disfraza de ser responsable o de pensar en el futuro, pero en verdad es sobrepensar, y sobrepensar es uno de los mayores bloqueos para la manifestación cuántica. He aquí por qué. Tu cerebro es una máquina de predicción. Los neurocientíficos lo llaman codificación predictiva. Está constantemente escaneando el entorno, comparando el momento presente con recuerdos del pasado e intentando pronosticar el futuro. Cuando has pasado años viviendo en estrés o decepción, tu cerebro predice más de lo mismo. Eso significa que incluso cuando estableces una nueva intención, tu subconsciente la filtra a través de los viejos patrones. Dices, quiero abundancia, pero tu cerebro dice, la última vez que intentaste eso fracasó. Mejor prepárate para la carencia. Esa predicción activa tu sistema nervioso en modo de supervivencia. Y en modo de supervivencia,
Tu cuerpo no puede distinguir entre una amenaza real y una imaginaria. Reacciona con las mismas señales de estrés: adrenalina, cortisol, respiración superficial, latidos cardíacos rápidos. De repente, en lugar de transmitir abundancia, estás transmitiendo miedo. El Instituto HeartMath ha demostrado que el estado fisiológico del cuerpo impacta profundamente la intuición y la manifestación. Cuando el ritmo de tu corazón es caótico, como lo es bajo estrés, tu percepción se estrecha. Literalmente te vuelves menos capaz de notar oportunidades, sincronicidades y soluciones. En contraste, cuando el ritmo de tu corazón es coherente, tu cerebro y cuerpo entran en armonía, expandiendo la conciencia y abriendo el acceso al campo cuántico. Sobrepensar destruye esta coherencia. Te atrapa en un bucle de supervivencia donde todo lo que puedes manifestar son más razones para preocuparte. El Dr. Joe Dispenza lo explica claramente. Tu personalidad crea tu realidad personal. Si tu personalidad es adicta al estrés, al análisis, al control, entonces tu realidad personal reflejará esa adicción. Vivirás en los mismos ciclos porque tu energía no ha cambiado. Sobrepensar es la forma en que el ego te mantiene en esos ciclos. Te convence de que la preocupación equivale a seguridad, que el análisis equivale a progreso, pero todo lo que realmente hace es reforzar la vibración de separación y carencia. La mecánica cuántica nos da un espejo de esta verdad. En superposición, una partícula puede existir en muchos estados posibles, pero cuando la medimos, cuando colapsamos la onda, se ajusta a uno. Sobrepensar es como medir la realidad una y otra vez con la misma lente. En lugar de permitir que el campo colapse en una nueva posibilidad, el ego sigue colapsándolo de vuelta a lo familiar. Es como estar en el umbral de una nueva línea de tiempo, pero elegir una y otra vez volver a la antigua simplemente porque el ego tiene demasiado miedo de entrar en lo desconocido. La espiritualidad siempre nos ha advertido de esta trampa. En el budismo, el sobrepensar se llama mente de mono, el parloteo inquieto que nunca se detiene. En el Tao Te Ching, Lao Tse escribió: deja de pensar y acaba con tus problemas. No estaba desestimando la mente, estaba señalando la verdad de que el análisis interminable crea sufrimiento. Los místicos sabían lo que la ciencia ahora confirma. La obsesión de la mente con el control es lo que bloquea el flujo de la vida. Aquí está la ironía. Sobrepensar se siente productivo. El ego susurra: si pienso más duro, encontraré la solución. Pero en el campo cuántico, las soluciones no provienen de pensar más duro. Provienen de una vibración más alta. Provienen de la coherencia. Vienen cuando la mente está lo suficientemente tranquila como para escuchar el susurro de la intuición. Piensa en esos momentos en que tus mejores ideas llegaron en la ducha, en un paseo o justo antes de dormir. Eso no fue sobrepensar. Eso fue espacio. Eso fue apertura. Ese fue el ego finalmente lo suficientemente silencioso como para que el campo hablara. Entonces, ¿qué puedes hacer? El primer paso es la conciencia. Date cuenta cuando estás atrapado en el bucle. Date cuenta cuando tu sistema nervioso está acelerado, cuando tu pecho está apretado, cuando tus pensamientos están girando. En ese momento, haz una pausa. Respira profundamente. Pon tu atención en tu corazón. Este simple acto comienza a reiniciar tu sistema nervioso de la supervivencia a la coherencia. A medida que tu cuerpo se calma, tu señal se aclara. La estática se desvanece. La transmisión se agudiza. Comienzas a sintonizar de nuevo con la frecuencia de tu realidad deseada. Sobrepensar no es tu culpa, es tu condicionamiento. Pero en el momento en que lo ves, tienes una elección. Puedes continuar colapsando la misma vieja línea de tiempo, o puedes entrar en lo desconocido, confiando en que el campo no responde a tus dudas, sino a tu coherencia. El ego siempre te tentará a complicar, analizar y controlar,
Pero tú no eres el ego, eres el observador, la conciencia, la señal misma. Y cuando dejas de permitir que el ego sobrepiense, finalmente le das permiso al campo para entregar lo que estaba esperando todo el tiempo. Quédate conmigo, porque a continuación desglosaremos las señales exactas de que tu ego está interfiriendo con tu manifestación y cómo cambiarlas inmediatamente hacia la alineación. A estas alturas, probablemente estés empezando a reconocer que el ego no siempre se presenta como arrogancia u orgullo. En la manifestación se disfraza de lógica, responsabilidad, planificación o incluso disciplina espiritual. Usa máscaras tan convincentes que la mayoría de la gente no se da cuenta de que están manifestando desde el ego hasta que se han agotado con rituales que nunca funcionan. Pero el campo es preciso. No responde a máscaras, responde a la vibración. Y cuando la vibración proviene del ego, el resultado siempre se sentirá complicado, retrasado o incompleto. Entonces, ¿cómo sabes cuándo tu ego está bloqueando tu manifestación? Vamos a desglosarlo en 3 señales claras. 1. Repites deseos sin encarnarlos. Dices las palabras, escribes las afirmaciones, creas los tableros de visión, pero en el fondo no lo sientes como real. Al ego le encanta mantenerte en el bucle mental de querer sin cruzar nunca al estado vibracional de ser. Te convence de que la repetición equivale a progreso, pero en verdad la repetición sin encarnación es solo estática. Es la señal de carencia disfrazada de esfuerzo. 2. Exiges pruebas antes de confiar. El ego dice, lo creeré cuando lo vea. Pero el campo cuántico funciona al revés. Lo verás cuando lo creas. Esperar pruebas antes de sentirte alineado envía la vibración de la duda. Es como decirle al campo, todavía no confío en ti. Y el campo refleja esa incertidumbre. Es por esto que las manifestaciones se estancan, no porque el campo esté reteniendo, sino porque el ego se niega a confiar primero. 3. Te obsesionas con el cómo. El ego es adicto al control. Quiere saber cada paso, cada detalle, cada plazo. Susurra, si no resuelvo esto, no sucederá. Pero la manifestación no funciona por lógica, funciona por resonancia. Cuando te fijas en el cómo, colapsas tu campo de posibilidades en un pasillo estrecho. Te aíslas de las infinitas formas en que el universo podría entregarlo. El ego piensa que te está protegiendo, pero en realidad está bloqueando el milagro. Ahora aquí está la verdad liberadora. Una vez que ves estos patrones, puedes romperlos. La conciencia es la primera grieta en la armadura del ego. En el momento en que reconoces, esto es solo mi ego complicando en exceso de nuevo, creas distancia. Dejas de identificarte con la voz del control y comienzas a alinearte con el pulso silencioso de la intuición. Ese cambio por sí solo comienza a aclarar tu señal. Pero hagamos esto práctico ahora mismo. Haz una pausa y reflexiona. ¿En qué parte de tu vida ha estado el ego complicando lo que estaba destinado a ser simple? ¿Dónde has estado repitiendo en lugar de encarnar, dudando en lugar de confiar, controlando en lugar de permitir? No necesitas juzgarte, no necesitas luchar contra el ego, simplemente necesitas reconocerlo y soltar su agarre, porque cada vez que liberas el control del ego, regresas a la coherencia, y la coherencia es el único lenguaje que el campo cuántico entiende. Para anclar este cambio, quiero invitarte a hacer una declaración. No a mí, ni siquiera al mundo, sino al campo mismo. Escribe estas palabras en los comentarios ahora mismo. Libero el control. Esto no es solo una frase. Es un comando cuántico. Cuando lo declaras con intención, le señalas a tu sistema nervioso, a tu subconsciente y al campo que estás listo para salir del ego y entrar en la alineación. Ya no estás rogando al universo, te estás alineando con él. Y nota lo que sucede mientras mantienes esa declaración. La mente se aquieta, el cuerpo se ablanda,
La frecuencia cambia porque el campo no necesita tu sobrepensar, necesita tu coherencia. El ego complica, pero el alma simplifica. El ego duda, pero el campo refleja. Y en el momento en que dices, libero el control, entras en la simplicidad que el cuántico siempre recompensa. Quédate conmigo, porque a continuación profundizaremos en el corazón de este cambio. Lo que realmente significa moverse más allá del ego hacia la manifestación sin esfuerzo y cómo ese estado cambia no solo tus deseos, sino toda tu vida. Si el ego es la estática, entonces la coherencia es la música. El cambio más allá del ego no se trata de destruirlo, se trata de ponerlo de nuevo en su lugar correcto. El ego nunca estuvo destinado a liderar tu manifestación. Su papel es proteger, navegar, ejecutar tareas. Pero cuando se convierte en el conductor, tu realidad se convierte en una lucha de esfuerzo interminable. El campo cuántico no necesita el esfuerzo del ego, necesita tu alineación. Y una vez que cambias a esa alineación, la manifestación deja de ser una persecución y comienza a ser un desarrollo natural. Piensa en el ego como una linterna. Se enfoca estrechamente en un punto, iluminando solo lo que está directamente frente a ti, útil en la supervivencia. Pero la manifestación requiere un tipo diferente de visión, más como el sol irradiando en todas direcciones, tocando todo a la vez. Ese es el ser superior, la parte de ti que puede sentir el campo, sentir las conexiones, confiar en lo invisible. El cambio más allá del ego es pasar de la linterna al sol, del control a la iluminación. La ciencia apoya este cambio de maneras fascinantes. Los escáneres cerebrales de meditadores avanzados, como los estudiados en los talleres del Dr. Joe Dispenza, muestran una disminución de la actividad en la red de modo predeterminado. La parte del cerebro asociada con el pensamiento autorreferencial o el parloteo del ego. Al mismo tiempo, hay un aumento de la sincronización en todas las regiones del cerebro, creando lo que se llama coherencia global. Esta es la firma biológica de una mente que se mueve más allá del ego. En lugar de señales fragmentadas, el cerebro transmite armonía. Y cuando el cerebro y el corazón se alinean, el campo responde instantáneamente. La gente informa de sanaciones espontáneas, sincronicidades y manifestaciones que desafían la lógica. No porque trabajaran más duro, sino porque fueron más allá del ego hacia la coherencia. Las tradiciones espirituales siempre han enseñado este principio. Los yogis hablaban de disolver el ahamkara, el falso yo. Los místicos hablaban de morir al yo pequeño para despertar lo divino. Neville Goddard lo describió como vivir desde el final, encarnando el estado deseado tan plenamente que no hay brecha entre tú y tu manifestación. Todos ellos señalaban la misma verdad. El ego te mantiene en la separación, pero tu ser superior vive en la unidad. En el momento en que cambias a la unidad, la manifestación ya no es algo que haces, es algo que eres. Y aquí es donde la paradoja se convierte en tu poder. Cambiar más allá del ego no significa que dejes de actuar, significa que tu acción se vuelve alineada. En lugar de un esfuerzo frenético impulsado por el miedo, tus pasos son inspirados, guiados, eficientes. No desperdicias energía tratando de forzar resultados. Te mueves con la corriente del campo. Como el surfista que deja de luchar contra la ola y comienza a surfearla, tu energía te lleva sin esfuerzo a la alineación con tus deseos. El ego quería control. El ser superior quiere flujo. Y el flujo es lo que el campo siempre recompensa. La diferencia emocional es sorprendente. Cuando estás atascado en el ego, la manifestación se siente pesada, tensa, incierta. Cuando cambias más allá del ego, la manifestación se siente ligera, expansiva, inevitable. Ya no preguntas, ¿cuándo sucederá? Vives en el saber de que ya está en movimiento. Es por esto que los místicos irradiaban tal paz. No intentaban convencerse de nada,
Ya estaban habitando el estado de ser donde la manifestación era un hecho. Su vibración era su oración. Su coherencia era su comando. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida diaria? Es elegir respirar en lugar de entrar en pánico. Es notar el impulso de controlar y en su lugar inclinarse hacia la confianza. Es sorprenderte a ti mismo complicando en exceso y preguntar, ¿cómo se vería esto si fuera simple? Esa sola pregunta es suficiente para disolver el agarre del ego e invitar al campo a responder. Porque la verdad es que la simplicidad no es pereza, es alineación. Y la alineación es la distancia más corta entre tú y tu realidad deseada. Este es el gran cambio, pasar del esfuerzo a la resonancia, del ego a la esencia, y una vez que lo pruebas, nunca puedes volver atrás. Te das cuenta de que el ego nunca tuvo el poder de manifestar, solo tenía el poder de bloquear. El verdadero creador siempre fue tu ser coherente, el que confía, se alinea y permite. Y en el momento en que vives desde ese lugar, la manifestación se vuelve tan natural como respirar. Quédate conmigo porque en la activación final te mostraré cómo anclar este cambio por completo y cómo profundizarlo con una práctica que estabilizará tu coherencia para que puedas manifestar consistentemente sin volver a caer en la trampa del ego. Si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya conoce la verdad. El ego nunca fue el problema a combatir, sino el ruido a aquietar. Nunca fue el villano, solo la lente obsoleta. El verdadero poder siempre ha estado en tu coherencia, en tu simplicidad, en la resonancia de quien ya eres. La manifestación cuántica no es complicada. No se trata de trabajar más duro, pensar más tiempo o controlar más detalles. Se trata de convertirte en la vibración del resultado que deseas y dejar que el campo refleje ese estado de vuelta a ti. Einstein nos recordó que la naturaleza es simple y su elegancia reside en esa simplicidad. Joe Dispenza muestra a través de la ciencia que en el momento en que tu cerebro y corazón se vuelven coherentes, el cuerpo entra en la creación en lugar de la supervivencia. Neville Goddard enseñó que vivir desde el final, encarnando el estado como ya realizado, es el verdadero secreto de la creación. Todas estas voces, a través de la ciencia y la espiritualidad, apuntan en la misma dirección. Tu ego complica, pero el universo simplifica. Imagina vivir cada día desde ese estado. Te despiertas y en lugar de preguntar cómo sucederá, sientes que ya está sucediendo. Entras en los desafíos no con miedo, sino con curiosidad, sabiendo que el campo se está reorganizando para coincidir con tu señal. Ya no ruegas por señales porque te has convertido en la señal. La gente a tu alrededor siente el cambio incluso si no lo entienden. Irradias coherencia y la coherencia colapsa la realidad a tu favor cada vez. Esta es la invitación con la que te dejo. Deja de intentar manifestar desde el ego. Libera la necesidad de complicar en exceso. Confía en la elegancia de la simplicidad, porque la simplicidad no es debilidad. La simplicidad es inteligencia cuántica. Es la forma más eficiente y poderosa en que funciona el universo. Y en el momento en que te alineas con eso, dejas de ser el que lucha y te conviertes en el creador. Recuerda esto, el campo no recompensa al que se esfuerza más. Responde al que resuena más claramente. El ego siempre susurrará que no estás haciendo lo suficiente, que tiene que ser más complicado, que no puede ser tan fácil, pero tu ser superior sabe más. Conoce la verdad. La manifestación cuántica es simple. La alineación es poder. Y tú ya eres la señal. Así que respira hondo, ancla esta frecuencia y avanza como el creador que siempre estuviste destinado a ser. Te veré en el próximo video. Hasta entonces, mantente coherente, mantente radiante y recuerda, la simplicidad colapsa milagros.